En la época del rey Luis, había en Francia un pobre juglar, oriundo de Compiègne, llamado Bernabé, que recorría las aldeas haciendo prodigios de fuerza y de habilidad. Los días de feria extendía sobre el suelo de la plaza pública un tapiz viejo y usado sobre el cual, después de haber atraído a niños y curiosos por medio de sugestivas peroraciones que había aprendido a un antiguo compañero, a las cuales no hacía alteración alguna, tomaba extravagantes actitudes y sostenía sobre la nariz, en equilibrio, un plato de estaño. Los curiosos lo miraban con indiferencia al principio, pero cuando arrojaba al aire con los pies, invertido el cuerpo, la cabeza hacia abajo y las manos apoyados en el suelo, 6 esferas de cobre que enseguida cogía para lanzarlas nuevamente, cuando flexionaba el espinazo hasta tocarse los talones con la nuca, de modo que su cuerpo remedaba una perfecta rueda, y en esa postura jugaba con 12 cuchillos, un murmullo de admiración embargaba a los concurrentes y las monedas llovían sobre el viejo tapiz. Sin embargo, como la mayoría que explotan sus habilidades, Bernabé se moría de hambre. Ganaba el pan con el sudor de su rostro y de las miserias anexas al pecado de Adán, nuestro Padre común, le tocaba algo más que la parte racional. Deseaba trabajar mucho, pero no le era posible, y como para mostrar su destreza necesitaba el calor del sol, la luz del día, a semejanza de las plantas que han menester otro tanto para dar flores y fruto, en el invierno era árbol sin hojas, sin vida casi. La tierra, cubierta entonces de hielo, le parecía horriblemente dura. No obstante, imitando a la cigarra de María de Francia, se resignaba al frío y al hambre. Su natural, sencillo y apacible, le permitía soportarlo todo. Jamás había reflexionado sobre el origen de la riqueza o acerca de las desigualdades de la humana condición. Pensaba que si este mundo es cruel, el otro sería bueno, y en semejante esperanza hallaba alivio. Procuraba no imitar a los bufones cínicos de incrédulos que venden sus almas al diablo. Jamás blasfemaba de la divinidad. Vivía honestamente y aunque carecía de mujer, nunca deseaba la del prójimo. Creía que la mujer era dañosa a los hombres fuertes porque así lo había aprendido en la historia de Sansón cuando leyó las Sagradas Escrituras. En verdad, no era inclinado a los goces carnales, prescindía de ellos con igual facilidad que de los que la bebida proporciona. Bebía, sí, pero sin dejar de ser sobrio, solamente para refrescarse cuando hacía calor. En suma, era hombre de bien, temía a Dios y amaba con devoción a la Santa Virgen. Cuando entraba a una iglesia, jamás dejaba de arrodillarse ante la imagen de la Madre de Dios y de rezarle en estos términos: Señora, protegedme hasta que Dios quiera llamarme, y cuando muera, haced que alcance los bienes del paraíso. Una tarde, la siguiente a un día de lluvia, cuando Bernabé caminaba triste y encorvado, llevando bajo el brazo bolas y cuchillos cubiertos con el viejo tapiz, en busca de algún lugar donde acostarse, naturalmente sin haber comido, halló en su camino a un fraile. Se saludaron cortésmente, continuaron andando juntos y empeñaron conversación. Compañero, comenzó diciendo el fraile, ¿de dónde venís con ese vestido verde? ¿Acaso vais a representar el papel de loco en algún misterio? No, padre mío, respondió Bernabé. Tal cual me veis, me llamo Bernabé y soy juglar, ocupación que sería la más hermosa del mundo si uno comiera todos los días. Amigo Bernabé, replicó el fraile, tened cuidado con lo que decís. No hay mejor profesión en el mundo que la vida monástica. En ella, de continuo se alaba a Dios, a la Virgen, a los santos, porque la vida religiosa es un canto perpetuo dedicado al Señor. Padre mío, confieso que he hablado como un ignorante. Vuestro estado no puede compararse al mío, y aunque hay mérito en bailar teniendo en la punta de la nariz una moneda puesta en equilibrio sobre un bastón, ese mérito es inferior al vuestro. Desearía imitaros, Padre mío, elevando todos los días oraciones, especialmente a la Santa Virgen a quien consagro particular devoción, y aún renunciaría de todo corazón al arte en que soy conocido desde Soissons a Beauvais.
en más de 600 ciudades y aldeas para dedicarme a la vida monástica. El fraile quedó admirado de la bondad del alma del juglar, y como no carecía de experiencia, reconoció en Bernabé a uno de esos hombres de quienes nuestro Señor ha dicho que la paz sea con ellos sobre la tierra. Por eso le respondió: Amigo Bernabé, venid conmigo, que os haré recibir en el convento del cual soy prior. El que guió a María la egipciaca en el desierto me ha puesto en vuestro camino para que os conduzca al de la verdadera vida. Y así fue como Bernabé se volvió fraile. En el convento donde fue recibido, los religiosos celebraban a porfía el culto de la Virgen y cada uno ponía en el servicio de ésta la habilidad y el saber que Dios le había dado. El prior, por su parte, componía libros que trataban, según las reglas de escolástica, de las virtudes de la Madre de Dios. El hermano Mauricio copiaba, con mano maestra, los rasgos fisionómicos de la Virgen sobre hojas de piel de becerro. El hermano Alejandro pintaba finísimas pinturas. En ellas se veía a la Reina del Cielo sentada sobre el trono de Salomón, al pie del cual había 4 leones vigilantes, en tanto que alrededor de su cabeza revoloteaban 7 palomas blancas que representaban los 7 dones del Espíritu Santo, esto es, el temor, la piedad, la ciencia, la fuerza, el consejo, la inteligencia y la sabiduría. Tenía, además, por compañeras a 6 vírgenes de dorada cabellera, la humildad, la prudencia, el ayuno, el respeto, la virginidad y la obediencia. A sus pies, 2 figuras pequeñitas desnudas, blancas, permanecían en actitud suplicante. Eran almas que imploraban, no en vano ciertamente, la poderosa intercesión de la Virgen para obtener salud moral. El hermano Alejandro había representado a Eva y a María frente a frente, a fin de que al propio tiempo pudiera contemplarse el pecado y la redención, la mujer humillada y la Virgen exaltada. Podían admirarse también en el libro de que se trata los pozos de aguas vivas, la fuente, el lis, la luna, el sol y el jardín cerrado de que se habla en el cántico, la fuente del cielo y la ciudad de Dios, alegorías que eran imágenes de la Virgen. El hermano Borbod era seguramente uno de los hijos más tiernos de María. Tallaba sin cesar imágenes de piedra, de modo que tenía la barba, las cejas, los cabellos cubiertos de polvo y los ojos perpetuamente llorosos e hinchados, pero sus fuerzas y su alegría, excepcionales a su avanzada edad, parecían indicar una protección especial de la reina del paraíso. Morbod la representaba sentada en una silla, la frente ceñida por un nimbo que representaba el universo. Había cuidado especialmente de que los pliegues del hábito cubriesen los pies de aquella de quien el profeta ha dicho: «Mi bien amada es como un jardín cerrado». Otras veces le daba el aspecto de un niño lleno de gracia que parecía balbucear: «Señor, sois mi Señor. Dixi de ventre matris mae, Deus meus est tu». Había también en el convento poetas que hacían en latín prosas e himnos en loor de la bienaventurada Virgen María. Entre ellos podía admirarse a un tal Picard que exponía los milagros de Nuestra Señora en lenguaje vulgar y en versos rimados. Viendo tal concurso de alabanzas, semejante colección de obras, Bernabé acostumbraba a lamentarse y se reconocía ignorante y simple. «¡Ay de mí!», exclamaba paseándose por el jardín sin sombra del convento. «Soy muy desgraciado. No puedo, como mis hermanos, alabar dignamente a la Madre de Dios, no obstante que le he consagrado la ternura toda de que soy capaz. ¡Ay de mí! Soy rudo, no poseo arte alguno, y no tengo para vos, Virgen mía, ni edificantes sermones, ni libros escritos conforme a las reglas, ni finas pinturas, ni estatuas de excelente talla, ni versos bien medidos. No tengo nada, por desgracia». Así gemía de continuo y se daba a la tristeza. Una tarde que los frailes conversaban alegremente, oyó contar la historia de un religioso cuya única ciencia era rezar el Ave María.
Mientras vivió fue mal visto por sus compañeros, que lo tachaban de ignorante, pero cuando murió, aparecieron en su boca 5 rosas, las 5 letras del nombre de María. De esa manera se hizo proverbial su santidad. Cuando Bernabé escuchaba este relato, tenía ocasión de admirar una vez más la bondad inagotable de la Virgen, pero no sentía consuelo por muerte tan gloriosa. Su corazón, repleto de amor, lo impulsaba al servicio de la Reina de los cielos para procurar su gloria en la tierra. Buscaba en vano el modo de conseguirlo. Por eso cada día experimentaba una aflicción nueva, hasta que una mañana despertó lleno de alegría. Corrió a la capilla, permaneció allí, solo, más de una hora, volviendo a su retiro después de comer. A contar de ese día, iba con frecuencia a la capilla a la hora en que estaba desierta y pasaba allí todo el tiempo que los otros frailes consagraban a las artes liberales y a las mecánicas. No estaba ya triste, ni se le vio llorar más. Tan singular conducta despertó la curiosidad de sus compañeros, que se preguntaban por qué el hermano Bernabé se ausentaba con frecuencia tal. El prior, cuyo deber principal consistía precisamente en vigilar a los religiosos, resolvió espiar a Bernabé siempre que éste se apartara de sus hermanos. Un día, cuando éste se había encerrado en la capilla como solía, el prior, acompañado de 2 ancianos del convento, se puso a observar a través de las rendijas de la puerta lo que en el interior pasaba. Vióse entonces a Bernabé ante el altar de la Virgen, que invertido el cuerpo, la cabeza hacia abajo y las manos apoyadas en el suelo, jugaba con sus bolas de cobre y con sus 12 cuchillos. Repetía en honor de la Santa Madre de Dios los ejercicios que le habían dado fama cuando era un simple juglar. Los frailes, no pudiendo comprender cómo este hombre sencillo ponía su talento y su saber al servicio de la Virgen, le juzgaron sacrílego. El prior, que conocía de la inocencia del alma de Bernabé, le creyó loco. Y cuando los 3 monjes se disponían a sacar a Bernabé de la capilla, empleando la fuerza si era preciso, vieron que la Virgen descendía las gradas del altar y enjugaba con la extremidad de su manto azul el sudor que escurría de la frente del juglar. El prior se arrodilló entonces, apoyó el rostro en el suelo y pronunció estas palabras: Felices los mansos de espíritu, porque ellos verán a Dios. Amén, respondieron los frailes, besando la tierra.